seguro que conoces el cocodrilo de Lacoste, pero quizá no sepas cómo nació. Todo empezó como una broma absurda y acabó convirtiéndose en el polo más deseado del planeta. Detrás de este imperio multimillonario hay un tenista obsesivo que entrenaba a lo salvaje y rompió las normas de cómo se suponía que debías vestir en una pista de tenis. Un origen privilegiado. René Lacoste nació en París, en una familia donde no faltaba nada. Su padre, Jean-Jules, era ingeniero y empresario. Había trabajado con Hispano-Suiza y tenía su propio taller de coches. Todo apuntaba a que René seguiría sus pasos, pero él tenía otra idea en la cabeza. En el verano de la posguerra, su padre tuvo que viajar a Londres por temas de trabajo. René fue con él. Aprovecharon para visitar Wimbledon, que justo ese año volvía a celebrarse después del parón por la guerra. Y ahí, en las gradas, viendo a Susan Lenglen moverse como si flotara y a Gerald Patterson reventar la pelota con cada saque, René se quedó enganchado. Pero al volver a Francia se le escapó. Yo quiero ser tenista. Jean-Jules no lo vio claro. Pensaba que era una idea pasajera, pero al ver la seriedad con la que hablaba su hijo, le propuso algo directo. Tienes 5 años para demostrar que puedes llegar arriba. Si no, te vienes conmigo a la oficina y estudias ingeniería. René aceptó sin dudarlo. Su padre cumplió su parte. Colocó una pista en el jardín y le compró una raqueta como las de los profesionales. También le consiguió clases privadas con André Gobert, un exjugador francés que había sido campeón olímpico. Pero René no se quedó ahí. Se compró un cuaderno y empezó a anotar todo. Ángulos, errores, posiciones de los pies. Llenaba hojas enteras con observaciones que nadie más hacía. Como a veces no tenía con quién entrenar, se fabricó su propia máquina lanzapelotas, usando poleas y piezas mecánicas. Así podía practicar solo, sin depender de nadie. A los 16 años ya había ganado su primer campeonato regional. A los 17 debutó en Wimbledon. Perdió en la primera ronda, sí, pero volvió a casa convencido de que su método funcionaba. Poco después, fue convocado por la selección francesa de Copa Davis. René seguía entrenando sin parar, afinaba golpes, corrigía errores. Aquel verano terminó con los cuadernos llenos, pero lo que se venía no se podía escribir ni planear. De la libreta al podio. René, con la idea de la libreta y el hecho de querer mejorar la técnica, se obsesionó, porque eso era lo primero que hacía: anotar, golpe por golpe, ángulo por ángulo. ¿Qué pasaba si entraba medio paso antes? ¿Qué efecto salía si colocaba la muñeca justo en el momento exacto? Cada detalle quedaba registrado como si estuviera escribiendo una fórmula. Y si no había con quién practicar, no importaba. Se construyó una máquina lanzapelotas con piezas del taller de su padre. Era fea, ruidosa y peligrosa, pero le lanzaba pelotas a la velocidad exacta que él necesitaba. La apodó el verdugo, porque no descansaba nunca, igual que él. La forma en que entrenaba con ella rozaba lo salvaje. No paraba hasta dejarse los brazos. Los resultados no tardaron. Ganó su primer torneo importante en el Campeonato del Sur de Francia. Luego vino una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, y poco después lo llamaron para formar parte del equipo francés de Copa Davis. Su nombre empezaba a sonar, pero no se relajaba. Llevaba su libreta en el bolsillo a cada partido, incluso en los entrenamientos. En los viajes del equipo nacional, mientras los demás dormían, él repasaba secuencias y corregía errores que aún no había cometido. Ni los compañeros ni los entrenadores eran capaces de seguirle el ritmo. En un viaje a Boston, en plena concentración con el equipo, René entrenaba tan fuerte que literalmente desgastaba el césped de las pistas. Tuvieron que pedirle que bajara la intensidad porque las canchas no aguantaban. Él sonrió, pidió más pelotas y siguió. Aquello ya no era esfuerzo, era una salvajada. Y fue en ese mismo lugar donde, casi por accidente, nació el símbolo que lo acompañaría el resto de su vida. Terminaba un entrenamiento cuando vio una maleta de piel de cocodrilo junto al banco del capitán. Era elegante, llamativa, como todo lo que deseaba en ese momento. El capitán, en tono de broma, le dijo: "Si mañana ganas el partido, te la regalo". René perdió, pero no pasó desapercibido. Su forma de jugar, tan insistente, tan tensa, tan exacta, hizo que un periodista lo apodara el cocodrilo en una crónica breve, y el nombre pegó. Lejos de molestarse, a René le encantó. Decía que reflejaba cómo no soltaba nunca a su presa. Su amigo Robert George, que era diseñador, le dibujó un cocodrilo. Lo bordaron en la chaqueta blanca de René. En su siguiente partido, el público no miraba solo cómo golpeaba la bola. Miraban esa silueta verde sobre su pecho, y el símbolo empezó a hacer ruido. Después de eso, los títulos llegaron en cadena. Roland Garros, Wimbledon, el Abierto de los Estados Unidos. Era metódico, calculador y sobre todo constante. Jugaba como entrenaba, y entrenaba como un obsesivo, a veces incluso a lo salvaje.
Cada victoria no era casualidad. Estaba escrita con lápiz días antes, entre hojas cuadriculadas llenas de números y flechas. Lo que aún no sabía René es que aquel cocodrilo que empezó como una broma estaba a punto de saltar de la chaqueta al mundo entero. Así nació una marca por accidente. René estaba harto. Jugar al tenis con una camisa de manga larga, rígida, con cuello duro y botones hasta el cuello, no tenía ningún sentido. Era incómoda, pesada, y al sudar se pegaba al cuerpo. Aún así, era lo que todos llevaban, porque así era la norma. Pero él no estaba dispuesto a seguirla. Cogió unas tijeras, recortó las mangas, bajó el cuello y buscó un tejido que dejara pasar el aire. Quería moverse con libertad, sin sentir que llevaba una armadura encima. Y como toque final, cosió en el pecho su famoso cocodrilo. Era algo completamente distinto a lo que se veía en las pistas. Esa prenda no solo era más cómoda, era su manera de romper con todo lo establecido. El estilo clásico del tenis estaba lleno de formalidades absurdas. René no quería vestir como un caballero, quería jugar bien. Con esa idea, fue a hablar con André Gillier, presidente de una de las mayores fábricas textiles de Francia. Le enseñó el polo que él mismo había diseñado y le dijo que quería producirlo en serie, con el cocodrilo bordado. A muchos les pareció una locura. En esa época, ninguna prenda deportiva llevaba un logo visible, pero Gillier aceptó. Así nació la chemise Lacoste en 1933. El primer modelo era blanco, de manga corta, hecho con algodón piqué, con costuras planas y un cuello suave que no se deformaba. Lo llamaron internamente L1212, L por Lacoste, 12 por el número de prototipo que finalmente funcionó. Al principio, René solo fabricaba polos para él, pero poco a poco los demás jugadores empezaron a fijarse, no tanto por el logo, sino por cómo se movía esa prenda en la pista. Transmitía libertad, control, ligereza. Empezó a correr la voz. Pero justo cuando todo despegaba, llegó el golpe más duro. René tenía 25 años cuando le diagnosticaron tuberculosis. Tuvo que dejar la competición y entrar en un sanatorio. Allí pasó meses en reposo, sin poder moverse, con problemas para respirar. Pero no se vino abajo. Desde su cama, siguió trabajando en los detalles del polo. Ajustó el cuello, afinó los tejidos, eliminó costuras incómodas. Perfeccionó la prenda como si estuviera afinando su saque. Si ya no podía ganar torneos, ganaría otra cosa: presencia, estilo y mercado. Cuando se recuperó, registró oficialmente la marca Lacoste. El cocodrilo ya no era solo un apodo, era un símbolo, pero faltaba un paso clave: entrar en Estados Unidos. En esa época, las leyes impedían a empresas extranjeras comercializar directamente en el país, así que René firmó un acuerdo con David Crystal, dueño de la marca Isod. Le vendió el 50% de los derechos para el mercado americano, y acertó. Hasta entonces, Lacoste solo fabricaba polos blancos. Crystal propuso romper otra tradición, producirlos en colores: azul marino, rojo oscuro, verde, mostaza, colores que no se veían en la ropa deportiva de entonces, y funcionó. El cocodrilo se multiplicó. En los suburbios de clase media y alta, llevar un polo Lacoste se convirtió en símbolo de buen gusto. Ya no era solo para deportistas, lo usaban ejecutivos, estudiantes de universidad, políticos y hasta actores. Había empezado como una solución personal para jugar cómodo, pero se había convertido en algo más grande: un corte de tijera que rompió la forma de vestir y creó una marca. Y lo más curioso, todo eso había ocurrido sin anuncios masivos, sin campañas millonarias, solo con una idea clara y un pequeño cocodrilo verde que empezaba a hacerse notar en medio mundo. Un cocodrilo descontrolado. La marca crecía, pero el éxito sin control empezó a pasar factura. Primero firmaron la licencia con David Crystal en Estados Unidos. El polo con cocodrilo se convirtió en uniforme de golfistas, universitarios y ejecutivos. Aquello parecía perfecto. Para atender la demanda, la familia aceptó más y más licencias en Japón, Alemania, Brasil, Corea. Cada empresa fabricaba por su cuenta y enviaba un cheque por el uso del logo. Fácil dinero, sí, pero también la puerta a un problema enorme. Con tantos talleres distintos, la calidad cayó. Se abarataron tejidos, se aflojaron costuras, el bordado perdió detalle. Algunos clientes se quejaban de que la tela era tan fina que se transparentaba. Otros decían que el cocodrilo se deshilachaba al segundo lavado. La prensa especializada empezó a hablar de la decadencia del polo Isod Lacoste. Fue entonces cuando Michel Lacoste, hijo de René, se dio cuenta de lo que estaban haciendo con su apellido. Visitaba tiendas, examinaba los polos y sentía vergüenza. Colores chillones, acabados torcidos, bordados que apenas parecían cocodrilos. El símbolo que había nacido en las pistas francesas se le escapaba de las manos. El golpe final llegó cuando una revista de moda publicó que Lacoste era la marca americana con logo francés. Michel apretó la mandíbula. Para él, Lacoste seguía siendo francesa y era de su familia.
decidió recuperar lo que consideraba suyo. Empezó la reconquista. Recomprar licencias costaba millones, y no todas las empresas querían soltar el negocio. La batalla más dura fue con Yssod. Durante años habían vendido polos conjuntos bajo el nombre Yssod Lacoste, pero sus caminos ya no coincidían. Yssod buscaba volumen, Michel buscaba calidad. Los abogados trabajaron en silencio hasta cortar el vínculo. En 1993, el cocodrilo volvió a Francia. La operación le devolvió el control, pero también le mostró una realidad incómoda. El mundo había cambiado. El polo ya no marcaba moda. Existían cientos de alternativas. Lacoste seguía vendiendo, pero su prestigio estaba herido. Michel entendió que no bastaba con cerrar contratos. Había que darle nueva vida al cocodrilo, y mientras organizaba la casa, empezó a planear un giro inesperado. El símbolo se había dormido, sí, pero el cocodrilo no estaba muerto, y nadie imaginaba la mordida que daría cuando despertara. En medio de todo esto, una disputa familiar sacudió la empresa. Michel Lacoste nombró a su hija como sucesora, pero el resto de la familia no lo aceptó. Hubo enfrentamientos, tensiones y finalmente la venta. El grupo suizo Maus Frères compró la mayoría del capital. Lacoste ya no era una empresa familiar, pero el cocodrilo seguía mordiendo fuerte. Hoy Lacoste vende millones de prendas cada año. Está presente en más de 120 países. Ha sobrevivido a crisis, a pandemias, a acusaciones de explotación y a su propia familia. Y sigue ahí, en el pecho de deportistas, artistas, diseñadores, jóvenes y adultos. Un símbolo que empezó como una broma y terminó dominando la moda sin necesidad de gritar. Anteriormente te he traído relatos impactantes como el niño huérfano que creó Rolex. Si quieres seguir descubriendo los secretos que esconden las marcas más famosas del mundo, suscríbete, dale like y activa la campanita. Hasta la próxima.